Ajá. Verán, lo que solía hacer, como les mencioné, este es el primer curso que tengo en el que, digamos, al menos el primer curso que tengo en el IKEM, donde yo grabo la clase mientras tengo la clase y ya, y de ahí subo el material al aula virtual, y perdón, a mi canal, ¿no? Lo que sabía hacer antes era como que escribir y dar la clase así como loco, o sea, digamos, hablándole al computador nada más. Ahorita no tengo mucha, no siento mucha diferencia, ya a excepción de que Luis ha estado participando, Paula también, por ahí también si es que les digo, oye, dime qué crees, ahí ya participan. Pues como no hay mucha diferencia, pensé que iba a haber diferencia, ¿no? Porque es como que la otra vez me decía un amigo, como que, oye, es que a veces sí es un poco turro, porque ver las clases grabadas, porque quieres preguntar algo y no puedes, pero en serio no hay mucha diferencia entre, más bien hasta siento que un chance pierdo el tiempo porque estoy a ver, ¿será que me están poniendo atención? A ver, dime tal cosa y no me contestan, entonces tal vez sea mejor simplemente como antes, ya grabar las clases y subirlas al aula virtual, ya. Si es que creen que es mejor así, sugiéranme, me pueden escribir a mí, ya les mandé la otra vez mi teléfono, creo que sí les di, ¿no? Para que me unan al grupo de WhatsApp, que no creo que tienen todavía. Les voy a dar de nuevo por si acaso. Este, mm, entonces este es mi teléfono. Si tienen grupo de WhatsApp de física, pues ahí métanme. Y ya saben, si es que creen que, bueno, va a ser mejor, más efectivo y que yo no esté así a cada rato deteniéndome diciendo, a ver, Karen, dime tal cosa, o Thaís, dime, y esperar hasta que les dé ganas de hablar. Entonces tal vez se hace turra la clase verla así, ya. Entonces, tal vez prefieren que simplemente grabe la clase, la suban los videos y después tengamos sesiones donde me preguntan, si es que tienen preguntas, ya puede ser eso más efectivo. No lo sé, pero también deben ustedes dar de parte y decir, bueno, opino que tal vez así aprendo mejor o no, ya. En fin, les estaba diciendo que nosotros, digamos, con esto que les digo, ¿no? De que miren, si nosotros identificamos sobre el vector R un vector de longitud uno y pensamos que a este vector de longitud uno basta con ampliarle el número de veces que este vector entre para venir desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Que en este caso esa ampliación corresponde a multiplicarle a este vector de longitud uno por la longitud del vector. Entonces, digamos, ese análisis está aquí explicitado en esta ecuación, ¿sí? Y ahora la cuestión es que ya una vez que tenemos el vector unitario, digamos, esta fórmula para el vector unitario y esta otra, ¿no es cierto? Le podríamos usar en nuestro ejemplo para encontrar el vector unitario de R. Entonces, supónganse que tenemos ese problema, hallar el vector unitario de R, ¿ya? Entonces, R ya sabemos que es del vector 3 4, ¿no es cierto? O 3i más 4j, como quieran escribirle. De esas dos formas estarían escribiendo usando coordenadas rectangulares, se les dice, ¿ya? Porque justo forman un rectángulo, ¿no? Ya, entonces, miren, la cuestión es que les digo, ¿qué tal si es que yo les pregunto acerca del unitario R, ¿ya? En este caso, ¿cómo sería describirlo? Entonces voy a usar el R de esta forma. Según esta fórmula, si yo quiero sacar el unitario de un vector, entonces tengo que coger el vector y dividirlo para este es un módulo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tengo que coger el vector R y dividirle para la longitud de R, ¿sí? Ahora, hacer esta operación es una operación que sí está definida dentro de las operaciones que yo les mostré hace un momento, porque yo les dije, miren, yo puedo tomar un vector y multiplicarle por un número real. En este caso sí estoy haciendo eso. ¿Por qué? Porque al vector R le estoy multiplicando por el número real 1 sobre R, ¿sí? Que es otra forma de reescribir R vector sobre módulo de R, ¿sí? A veces también se habla acerca de los módulos de los vectores, para notarlos, para hablar de su longitud o magnitud o módulo. Para anotarlos en vez de, digamos, usar esta convención de quitar la flecha y poner el nombre ¿cómo se llama el vector? También se lo suele poner así entre barras. Esto también es una notación que se usa para hablar del módulo o la longitud. En vez de usar simplemente esto, digamos, a veces le ponen al vector entre barras y dicen, le sacamos o estamos considerando del vector su longitud, ¿ya? Entonces yo les decía que miren, aquí yo sí sé cómo hacer esto, yo ya definí esto, lo que tengo que hacer es multiplicar este número por todas las componentes de X, Y y Z, si yo estuviera trabajando en tres dimensiones del vector R, ¿no es cierto? Y yo sí le conozco, miren, mi vector R es justo el que ven ahí. Entonces, en vez de R, yo podría poner tranquilamente 3i, ¿no es cierto?, más 4j, ¿sí?
y decir que a todo esto le voy a multiplicar por 1 sobre r, ¿no es cierto? Pero el r, yo sí sé cuánto es, porque yo sí sé cuánto es la longitud de esta flecha, ¿no es cierto? Yo sabía que es 5. Entonces, en este caso en particular, multiplicar todo esto por un quinto, ¿sí? Entonces, multiplicar, ya. Entonces, multiplicar esto por un quinto es lo mismo que, digamos, aquí voy a usar la ley distributiva, ¿no? Porque en pocas recuerden cómo multiplico un vector por un número. Ese número se multiplica por cada una de las componentes del vector. Eso fue lo que hice hace un momento cuando dije, ¿qué tal si triplicamos tal vector y multiplique por 3 la componente x y por 3 la componente y? Entonces, en este caso, la componente y-ésima o la componente x tengo que multiplicarle por un quinto y la componente y tengo que multiplicarle por un quinto, por lo que el unitario r sí luciría de esta forma, como 3 quintos en i, ¿sí? Más 4 quintos en j. ¿Sí o qué? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, ya esta es la forma de obtener el unitario, pero nosotros tenemos otras formas también de obtener el unitario. Fíjense en lo siguiente ya. ¿Qué tal si es que a este ángulo de aquí yo le llamo teta? ¿Sí? Y al ángulo de acá, bueno, le voy a llamar alfa, perdón, ya, alfa, y al ángulo de aquí le voy a llamar beta, ¿sí? Ya. ¿Qué es el ángulo alfa? El ángulo alfa es el ángulo que hay entre el vector y el eje X, ¿sí? ¿Qué es el vector? ¿Qué es el ángulo beta? Es el ángulo que hay entre el eje y el vector, ¿sí? Entonces, estos ángulos de aquí se les suelen llamar ángulos directores, los ángulos que existen entre los ejes y el vector, ¿sí? Entonces, entre el eje X y el vector azul, el ángulo alfa. Entre el eje Y el vector azul, ahí está el ángulo beta, ¿sí? A esos les vamos a llamar ángulos directores y nosotros podemos reexpresar la forma de obtener el vector unitario en términos de ángulos directores. ¿Por qué? Porque fíjense qué pasa con este número 3 quintos y qué pasa con que yo saque el coseno de alfa. Entonces fíjense en qué pasa si yo saco el coseno de alfa. ¿Qué debería poner? ¿A qué es igual el coseno de alfa? Ya, el coseno de un ángulo se obtiene poniendo su cateto adyacente y dividiéndolo para la hipotenusa. Entonces, yo aquí me imagino un triángulo rectángulo donde el ángulo que tengo aquí es de la alfa. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Cuánto vale el cateto adyacente en este triángulo rectángulo? 3. Bien, 3, porque es el que está aquí, uno de los dos que abren el ángulo, pero el que no es la hipotenusa es justo el que está ahorita en la base y ese vale 3. Ya. ¿Y cuánto valía la hipotenusa? 5, ¿no es cierto? Entonces el coseno de alfa es 3 quintos. Justo yo tengo aquí 3 quintos, ¿no es cierto? Esto en mi caso particular yo sé que es el coseno del alfa que puse ahí, coseno de alfa, ¿sí? Ya, ahora miren, ¿qué pasa si es que yo me fijo en este triángulo rectángulo que está aquí? ¿Ya? Este triángulo rectángulo, ¿dónde tiene su ángulo recto acá? Sí, entonces estoy fijándome en un triángulo que está dispuesto de esta forma, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la cosa es que aquí tengo beta. Ya, ahora, en el triángulo que estoy mostrando ahorita, ¿cuál es el coseno de beta? Cuatro quintos. Perfecto. Bien, Dani. Muchas gracias. Entonces, sí, 4 quintos. Ya, y como ven, aquí también tengo un 4 quintos, ¿no? Justo es el 4 quintos del coseno de beta. Entonces, si 4 quintos en este caso es coseno de beta, entonces yo puedo tranquilamente, en vez de poner ahí 4 quintos, puedo poner coseno de beta. Entonces resulta que el unitario de mi vector R yo le pude haber expresado como el coseno de un ángulo director en I más el coseno del otro ángulo director en J. Y es digamos, esto que acabo de hacer aquí se extiende en general, es una regla general para los vectores unitarios. Es decir, otra forma de obtener un vector unitario es sacándole el coseno de los ángulos directores. Cada uno de esos valores va a ser la componente y-ésima, luego saco el coseno del otro ángulo director, ¿cuál? El que se forma entre el eje y el vector, y eso me va a dar la componente y de mi vector unitario. ¿Ya? Entonces, pilas, tengan eso en cuenta y en mente porque, digamos, se va a usar toda esta cuestión para hacer ejercicios, ¿sí? Ya, ahora sí, digamos, nos gustaría ver cómo transformaríamos de coordenadas, ¿no? Digamos, ahorita la parte de la clase que vamos a ver es cómo transformar coordenadas rectangulares a polares y cómo pasar de polares a rectangulares. Entonces, miren, nosotros ya hemos tenido chance de pasar de rectangulares a polares. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, a veces pongo
un vector y el vector digo, bueno, de aquí a acá la coordenada X es 3, la coordenada de aquí a acá es 4, y nosotros hacemos esta flecha y después encontramos la longitud de la flecha y el ángulo que va aquí. Al encontrar la longitud de la flecha y el ángulo que va acá, estamos encontrando sus coordenadas polares. Es decir, que partimos de sus coordenadas rectangulares, ¿sí? Es decir, cuánto tengo que ir en el eje horizontal y en el vertical para pasar de un punto a otro, para ir desde el inicio de la flecha hasta el fin de la flecha, ¿sí? Y nosotros reexpresamos esa misma información de dónde, que está contenida gráficamente en la flecha, ¿no? De hacia dónde está apuntando la flecha y la longitud de la flecha. La longitud de la flecha es una forma de representar la magnitud o la intensidad de nuestras propiedades físicas. Si es que es más larga la flecha, más intensa va a ser la propiedad física, ¿sí? Ya, entonces, ahora nosotros ya pasamos de rectangulares a polares. ¿Cómo hicimos esto? Pues hallamos el ángulo sacando la tangente inversa, y cómo hallamos la longitud de aquí a acá, la longitud es esta, la hallamos con Pitágoras, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriben el vector en coordenadas rectangulares, lo que tienen que dar es la componente X y Y del punto donde apunta la flecha, pilas. Cuando escriben en coordenadas rectangulares, deben poner la componente X y componente Y del punto donde apunta la flecha, y así obtienen las componentes del vector y escritas, o las coordenadas del vector escritas en coordenadas rectangulares, a las cuales también se les dicen cartesianas, ¿sí? Ya, ahora, la forma de pasar de esas a las polares, ya, cómo uno da un vector o expresa la información de un vector en coordenadas polares, lo que tiene que hacer es dar el ángulo que tiene la flecha, que genera la flecha, y el eje X, ¿sí? Ese es uno de los datos que hay que dar, y el otro dato que hay que dar es la longitud de la flecha, ¿sí? Y ahí así se obtienen las coordenadas polares. Ahora, ¿qué tal si es que nosotros partimos de unas coordenadas polares y vamos a pasar a, digamos, sus correspondientes coordenadas rectangulares? Entonces, para esto, imaginen que tienen este ejemplo. Si ahorita vamos a pasar de coordenadas, el vector expresado en coordenadas polares, le vamos a transformar, le vamos a pasar a coordenadas rectangulares, ¿sí? Ya, entonces, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, ya, esta información. Saben que la longitud de la flecha es 7 y que el ángulo de aquí es 15 grados, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero hablar de este vector, supónganse que es el vector V, que está expresado en coordenadas polares, yo debería mostrar cuánto es la longitud de la flecha. Ese número lo voy a poner primero, se lo suele poner primero a la magnitud o módulo del vector cuando se lo escriben en un par ordenado. Para expresar al vector en coordenadas polares, se escribe primero la longitud del vector, luego se pone una coma y después se pone el ángulo, ¿sí? Y ahí está mi vector expresado en coordenadas polares. Ahora me gustaría expresarlo en coordenadas rectangulares, es decir, me encantaría en este caso conocer la componente X y la componente Y de este vector, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué tal si es que, miren, yo necesito saber la componente X de este vector, es decir, la longitud de aquí hasta acá? Eso va a ser mi B sub X, ¿no es cierto? ¿Qué tal si es que yo quiero sacar de aquí a acá, la componente Y del vector, es decir, quiero saber esta longitud, ¿sí? Entonces, yo quiero saber esta longitud y quiero saber esta longitud. Parece que otra vez estoy fijándome en un triángulo rectángulo, donde lo que me estoy preguntando es acerca del valor o la longitud de sus catetos. Recuerden, cateto es la forma de hablar de los lados cuando se tiene un triángulo rectángulo. Los lados en un triángulo rectángulo se les suele llamar catetos. Entonces, digamos, si yo ya tengo la hipotenusa y el ángulo, ¿yo puedo calcular los catetos? Sí, de ley. ¿Por qué? Porque basta con encontrar relaciones trigonométricas donde esté lo que yo busco y la información que yo tengo. Por ejemplo, miren, aquí yo busco, si yo me fijo en el ángulo de 15 grados, este B sub X, la componente X, es justo la longitud del cateto adyacente al ángulo de 15 grados. Y además noto que tengo la longitud de la hipotenusa. Entonces yo tengo una relación trigonométrica que relaciona justo el ángulo con su cateto adyacente y con la hipotenusa. Sí, ese es el coseno. Fíjense en qué pasa si yo saco el coseno de 15 grados. El coseno del ángulo que hace el vector, que genera el vector con respecto al eje X, en este caso los 15 grados, si yo le saco el coseno, ¿qué es lo que obtengo? Lo que yo obtendría es el cateto adyacente, que es la componente X del vector, sobre la hipotenusa, que en este caso es 7. Si yo lo que quiero es conocer esto es lo que yo no conozco, entonces de esta ecuación despejo, ¿no es cierto? Entonces de aquí le voy a pasar al otro lado multiplicar, y lo que yo tendría es de esta manera, ¿no es cierto?
Ahora, ¿qué pasa si yo leo esta oración de derecha a izquierda? Tengo que la componente X la puedo obtener si yo le multiplico el módulo del vector o la longitud del vector, es decir, este dato por el coseno de este ángulo, ¿sí? Ya, ¿les parece sensato lo que estoy diciendo? Entonces, Sí. gracias por decirme que sí. Bien, Luis, en serio, gracias. Les voy a compartir mi calculadora para que hacer esta operación, ¿no? 7 por coseno de 15 grados, ¿sí? Entonces, ya, pues 7 por el coseno de 15 grados. Recuerden que para usar la calculadora de ley deben poner, explicitar si las unidades son grados o radianes, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo estoy trabajando en grados, le dejé aquí que la parte más negrita sea la que dice deg. Ya eso le pone a nuestra calculadora en grados. Si hubiera dejado este en más negrito, me hubiera trabajado este ángulo de 15 como si fueran 15 radianes, ¿ya? Pero no queremos eso, ahorita estamos trabajando con grados. Entonces, 7 por el coseno de 15 nos da 6.76 y eso va a ser la componente X, ¿no es cierto? 6.76, ¿ya? Y ahora, miren, ¿cómo iré a sacar yo la coordenada Y de mi vector? Entonces, aquí otra vez, miren, tengo este triángulo rectángulo y la coordenada, la componente Y de mi vector corresponde justo al lado vertical del triángulo rectángulo, donde este lado vertical de mi triángulo rectángulo viene a ser el cateto opuesto al ángulo de 15 grados, porque miren, el cateto opuesto al ángulo de 15 grados es justo el lado que está al frente al ángulo, ¿no es cierto? Entonces, este es el cateto opuesto. Entonces, si yo tengo cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide el cateto opuesto, entonces yo puedo tranquilamente calcular, digamos, pensar en una relación trigonométrica que justo que involucre a todos esos, los lados que conozco y el ángulo que conozco y el lado que yo no conozco. Entonces, en este caso, miren, ¿cuál es la relación trigonométrica aquí? Que junta o que toma en cuenta el cateto opuesto, la hipotenusa y el ángulo, pues ese es justo el seno. ¿Qué pasa si yo saco el seno de 15 grados? Miren, saco el seno de 15 grados. Esto me va a dar igual aquí a la longitud de esta, a la que yo le estoy llamando b sub y, que es la componente y de mi vector, y esto dividido para la longitud del vector, que en este caso es 7, ¿no es cierto? Si yo este 7 le paso al otro lado a multiplicar, y asimismo leo esta oración matemática que me queda de derecha a izquierda, yo ya tengo que puedo obtener el valor de la componente y de mi vector si es que multiplico la longitud del vector por el seno del ángulo que hay entre el vector y el eje X. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Entonces, mi componente y en este caso sería, se obtendría si multiplico 7 por el seno de 15, ¿no es cierto? Entonces, veamos a qué nos da eso, 7 por el seno de 15. Entonces, 7 por el seno de 15. Y ahí nos da 1.81. Entonces, yo ya sé que esta componente y de y es 1.81. Ya. Entonces, miren, esa es la manera, usando nuestros triángulos rectángulos, que no, o sea, más bien usando nuestros triángulos rectángulos, esto nos reveló cómo obtener la componente X y Y de mi vector, una vez que yo ya conozco sus coordenadas polares. Una vez que el vector ya está dado en su representación polar, yo puedo obtener el vector en su representación rectangular. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el vector V también puede ser expresado como 6.76 y 1.81. ¿Ya me cacharon eso? Sí, profe. Ahora, la fórmula general que nos gustaría usar para pasar de polares a rectangulares es la siguiente. Para encontrar las componentes X del vector, lo que vamos a hacer es usar el módulo del vector y le vamos a multiplicar por el coseno de un ángulo. Este ángulo pilas, este ángulo siempre que van a poner aquí tiene que ser el ángulo que hay entre el eje X y el vector, ¿sí? Ya, y aquí la componente Y le voy a calcular si es que yo cojo el módulo del vector y le multiplico por el seno del ángulo teta, donde el ángulo teta otra vez es el ángulo que hay entre el eje X y la componente y el vector, ¿sí? Ya. Ahora, noten que estas son las fórmulas que nos van a ayudar a hacer eso, ¿sí? Ahora, lo que les quería decir es que nosotros siempre recortamos el triángulo para hacerlo, digamos, porque nosotros nos hubiéramos dado cuenta, por ejemplo, el rato de calcular el B sub Y, que una vez que ya sabemos el B sub X, el B sub Y ya lo podíamos calcular de distintas otras formas. ¿Por qué? Porque miren, para cuando yo ya
conocía el B sub X, es decir, yo ya conozco la base de este triángulo rectángulo, ya conozco la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Este lado de aquí ya lo puedo sacar de distintas maneras, por ejemplo, con Pitágoras mismo. ¿Por qué? Porque Pitágoras lo que hace es relacionar los tres lados del triángulo rectángulo en una ecuación, ¿no es cierto? Pues la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la raíz, ¿no es cierto? Perdón, es igual al un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿no es cierto? Es nuestro Pitágoras, ¿no es cierto? Ya, ahora, supónganse que el cateto que yo no conozco es el que está aquí. Y yo sí conozco este cateto y sí conozco la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo que no conozco, supónganse que es este cateto, ¿no? Digamos, este es el cateto que está de pie, le voy a poner cateto 2 y este cateto 1, ¿no es cierto? Entonces, este que está de pie es el cateto 2, este sería el cateto 1. Si yo ya conozco la hipotenusa y conozco la longitud del cateto 1, miren que yo ya puedo despejar el cateto 2 de esta ecuación, ¿no? Es decir, este le puedo pasar al otro lado a restar y de ahí sacar la raíz y ya despejaría el cateto 2. Entonces, ustedes se podrían preguntar, bueno, o sea, el B sub Y sí podría yo calcularle de otras formas. De hecho, podrían pensar también que, miren, si ustedes ya tienen este Bx, By, sí. Ya, por ejemplo, esta sería otra forma, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la cuestión es que, ¿por qué entonces seguir usando estas fórmulas? Y la cuestión es que les vamos a seguir usando, a pesar de que hay muchas formas de encontrar nuestros catetos, depende de la información que tengamos. Vamos, digamos, a tratar de usar estas fórmulas porque nos sirven, ¿ya? Porque, digamos, si nosotros quisiéramos todo el tiempo tratar de recortar triángulos y trabajar a los triángulos recortados, ¿sí? Podríamos tener ciertos errores, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si es que nos fijamos ahorita en el ángulo, perdón, en este vector, un vector, digamos, de longitud 3, ¿sí? Y de ángulo 60 grados, ¿ya? Entonces, supónganse que ustedes tienen este vector de aquí, este vector de aquí le vamos a llamar el vector S, ¿ya? Entonces, el vector S en coordenadas polares, yo diría que es 3 y 60 grados, ¿sí? Ahí estoy diciendo, estoy expresando la información que tiene gráficamente esta flecha en coordenadas polares, ¿sí? ¿Por qué? Porque doy la longitud del vector y el ángulo, y cuando doy ese ángulo estaría yo hablando en coordenadas polares. Y ahora aquí es cuando me corrigen ya, porque el ángulo que yo debo poner aquí no es el ángulo que hay entre el eje X negativo y el vector, sino que siempre tiene que ser el ángulo que yo pongo aquí, el que va desde el eje X positivo hasta el vector, ¿sí? Entonces, por lo pronto, yo aquí no estaría expresando completamente bien el ángulo en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque el ángulo que tengo que poner aquí otra vez es el que va desde el eje X positivo hasta donde está el vector. Entonces, sería que yo tengo que dar el ángulo que va desde aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Qué ángulo sería ese? ¿No? ¿No tienen idea? ¿Cuánto sería el ángulo que hay desde aquí hasta acá? 180. Ya, si es que yo tengo digamos, dos líneas que están juntas, ¿ya? Y les empiezo a abrir, y les empiezo a abrir, y les empiezo a abrir, y les empiezo a abrir hasta que tienen esta forma. El ángulo entre esta línea y esta línea, una vez que están horizontales, ese ángulo es 180 grados, es decir, el ángulo que hay de aquí a acá es de 180 grados. ¿Sí? Entonces yo sé que desde aquí hasta acá hay 180 grados, pero fíjense en lo que yo tengo, ¿no es cierto? Tengo que de aquí hasta acá es 180 grados, pero yo no quiero saber ese ángulo, yo quiero saber el ángulo que hay desde aquí hasta acá, ¿sí cachan? Ya, entonces, a los 180 grados, porque fíjense en que este pedacito de aquí, justo este pedacito vale 60. Entonces, si a todos los 180 grados yo le quito este pedacito de 60, ahí yo voy a obtener el ángulo que hay, el ángulo azul. Es decir, el ángulo azul es de 120 grados. Porque si al ángulo azul, que es la abertura que hay desde esta línea negra y esta línea de aquí inclinada, le sumo la abertura que hay entre esta línea inclinada y, digamos, esta parte del eje X, entonces yo tendría que sumar dos aberturas, la que vale 120 y la que vale 60, y eso en efecto me da la abertura de 180 grados. ¿Sí? No, porque en este caso sería 180 menos 60, eso es 120. Ajá. Pero, Karen, si no estás de acuerdo, lúchame ya, o sea, puede ser que yo esté equivocado, o sea, a mí me parece que aquí estoy bien, ¿no? Como que, digamos, si el ángulo que hay entre el eje X negativo y el vector es 60 grados, el ángulo que hay desde el eje positivo hasta el vector va a ser, digamos, 120, porque desde aquí hasta acá deberían haber 120 más estos 60, en total me darían los 180
que se obtiene entre dos ángulos que son, digamos, colineales, entre dos líneas que son colineales. Ya, entonces, sí, puedo seguir. Juan, algo ibas a decir, ¿no? Pero, o sea, el vector no se corta, o sea, no cuenta en total los 180, sino porque está ahí el vector cortado por el ángulo de 15 grados. Ya, es que, digamos, entiendo lo que dices. Es que tal vez aquí están confundiéndose porque ven este vector aquí. Bórrenle en su mente, ¿ya? No le borro porque quiero hacer un ejercicio con esto, pero bórrenle en su mente a esta flecha y solo piensen que está la flecha de acá. Entonces, el ángulo que hay desde el eje X hasta la flecha de acá tiene que ser tal que al sumarle 60 me den 180, ¿sí? Es decir, el ángulo que hay desde aquí hasta acá, de ley tiene Claro, que hacerle a estos 60 para que en total desde aquí hasta acá me den 180, ¿no es cierto? Entonces por eso el ángulo que va desde aquí hasta acá es 120, porque 120 más 60 me dan los 180 que deberían darme. O en otras palabras, el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta el eje X negativo, yo sé que son 180 grados. Entonces, a esos 180 grados le quito 60 y eso me dan los 120, ¿sí? Entonces yo sé que el ángulo desde aquí hasta acá, otra vez desde aquí hasta acá, va a ser 180. Menos los 60, entonces eso me da el 120. Sí, ya. Entonces, ¿todo bien o todavía hay confusión? ¿Ya están de acuerdo en que 120? Sí. Ya, entonces, digamos, la forma en la que deberíamos haberle trabajado al vector, es decir, si nos dicen, a ver, exprese en sus coordenadas polares el vector y les ponen el vector, la flecha que está aquí, ¿no? Y les ponen este gráfico. Entonces, lo que ustedes deberían haber hecho, digamos, si les van a expresar este vector, que es el vector S, de manera polar, es escribir 3 y de ahí poner 120, no los 60 grados, ¿ya? Y con estos 120 es con los que deberían trabajar en esta fórmula para obtener, digamos, las componentes de X y Y. Intentemos en este caso, ¿sí? Entonces, miren aquí, yo no necesito, o sea, si yo escribo B, la letra V en estas fórmulas, no quiero decir que esto va a funcionar solamente cuando tengamos un vector V, ¿no? Lo que quiere decir es que la componente X de un vector, no sé, sea cual sea, yo tuve que ponerle un nombre un ratito para poder expresar eso al resto de gente, pero no es que quiero decir que solamente si yo veo un vector que se llame B va a servir ahí la fórmula, ¿no? Aquí va a ir siempre la componente X de un vector, la puedo obtener si es que al módulo de ese vector se lo multiplica por el coseno del ángulo, donde es, ¿cuál ángulo? El ángulo que hay entre el eje X positivo y el vector. Si este teta de aquí es de estos 120 que están acá, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos esto para nuestro vector S, diríamos que la componente X de S sería igual a la longitud de S, que en este caso es 3. Sí, miren, este es el módulo de S, ¿no es cierto? Sí, es 3. Y esto tengo que multiplicar por el coseno de ¿cuánto? No por el coseno de 60, sino por el coseno de 120. ¿Sí? Y la componente Y la vamos a obtener si yo multiplico 3 por el seno de ¿qué? El seno no de 60, sino de 120. ¿Sí? Ya, entonces veamos qué nos dice nuestra calculadora al respecto, ¿sí? Entonces, por un lado, yo necesito multiplicar 3 por el coseno de 120. Ya, y eso me dio menos 1,5. Y por otro lado, lo que tengo que hacer es multiplicar 3 por el seno de 120. Eso nos da 2,59. Ya, ahora quiero que miren el gráfico, ¿no? En el gráfico, justo que nos haya dado negativo está bien la componente X de S. ¿Por qué? Porque, miren, yo a partir del origen de coordenadas tengo que irme 1,5 pero hacia la izquierda. Entonces, en este caso, el menos significa que a partir del punto del origen de coordenadas tengo que ir hacia la izquierda, ¿sí? Tengo que ir hacia la parte negativa del eje X. Justo la componente X de este punto es negativo, es menos 1,5, ¿no? Y la componente Y es positivo porque está encima del eje X, la punta de la flecha apuntando, ¿no? Si esta punta de la flecha estuviera apuntando hacia abajo, sus componentes Y van a ser negativas.
¿sí? Si están apuntando, miren, hacia la izquierda y hacia arriba, sus componentes X van a ser positivas, sus componentes, perdón, negativas, las componentes X y sus componentes Y es positivas, ¿no? Si es que la flecha está apuntando hacia la izquierda y hacia arriba, como ven aquí, ¿no? Ya, entonces, ya sabemos en este caso que nuestro vector es escrito de forma rectangular. Es el vector de componentes menos 1, 5 y 2.59, así, ¿ya? Ahora, antes de acabar esta clase, solo quiero mostrar dos cosas. Primero, ¿qué pasaría si es que yo tomo digo, no le voy a hacer caso al profesor, esto ya me aprendí en el colegio y lo que voy a hacer es a este rectángulo, a este triángulo rectángulo que está aquí le voy a recortar o le voy a aislar mentalmente y voy a pensar en él y de ahí voy a sacar las relaciones trigonométricas. Entonces aquí tienen el ángulo de 60 grados, esto vale 3. Y la cosa es que dicen, bueno, si yo quiero saber este cateto, lo puedo hacer a través del coseno y dicen coseno de 60 es igual a este cateto de aquí, que momentáneamente dicen le voy a poner componente x de s, ¿no es cierto?, dividido para 3. ¿Qué estoy haciendo? Cateto, este es el cateto adyacente, este es el cateto opuesto del ángulo de 60 grados, ¿no es cierto? Entonces de aquí despejan y le sale que s de x es igual a 3 por coseno de 60, ¿sí? Y si ustedes quieren sacar el S de Y, pues hicieran algo parecido, pero con el seno, y dicen, mira, el seno de 60, yo sé que es igual a el S de Y, es decir, el cateto opuesto al de 60 grados, al ángulo de 60 grados, y esto dividido para 3, ¿no es cierto? Podrían decir algo así. Y después este 3 le pasan al otro lado a multiplicar, y les quedaría que su S de Y es 3 por seno de 60, ya. Entonces veamos qué nos da en la calculadora 3 por coseno de 60 y 3 por seno de 60. Recuerden que lo que hicimos antes es multiplicar 3 por coseno de 120 y 3 por seno de 120, no de 60 como está aquí. Y noten la diferencia. En este caso, todos los valores nos van a salir positivos. Miren, si multiplico 3 por el coseno de 60, ¿sí? Y esto me da 1.5, positivo, como ven, ¿sí? Entonces, según lo que estoy haciendo ahorita, el resultado hubiera sido 1.5 positivo, ¿no? Miren qué pasa si yo multiplico 3 por el seno de 60. Me va a dar el mismo valor que me salió antes, el mismo valor que me dio antes, sin ningún pero. Es 2.59, ¿sí? Es decir, sí me dio el valor 1.5 y me dio el valor 2.59, pero el signo se equivocó haciendo esta operación, ¿no? ¿Sí? El signo de mi componente X, ¿sí? 2.59. Ya. Ya, eso se da, digamos que no porque ustedes hayan errado al aislar el triángulo y hecho estos cálculos. ¿Ya? En el triángulo aislado, donde este triángulo no sabe que proviene de este lugar, entonces desde el punto de vista del triángulo, digamos, siempre van a ser positivos los lados del triángulo. Entonces, por eso, digamos, ustedes sacan seno de 60, cualquier en relación trigonométrica, seno o coseno, que apliquen un ángulo que va desde 0 hasta 90 grados, los resultados les van a dar números positivos, ¿sí? Entonces, si ustedes cogen este triángulo de aquí, este valor le va a salir positivo y este valor les va a salir también positivo, porque es como que están trabajando en este triángulo rectángulo, independientemente de o alejado o despojado del contexto, es decir, como si no hubiese sido sacado o raptado de este gráfico que está aquí. Y el estar en este gráfico ya hace que la solución sea distinta en el sentido de que, digamos, esta flecha, el ángulo que yo tenía que considerar no es el ángulo interno, sino más bien el ángulo externo, ¿sí? Que yo tenía que considerar que esta flecha que está aquí corresponde a la hipotenusa de este triángulo, pero si esta flecha está en el segundo cuadrante, ¿no? Miren, su plano cartesiano tiene 1, 2, 3, 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante donde todas las relaciones trigonométricas que apliquen a los ángulos que hay en el primer cuadrante van a ser positivas. Aquí solamente el seno va a ser positivo cuando se aplica el seno a todos los ángulos que van de 90 a 180. Cuando van a aplicar relaciones trigonométricas para los ángulos que van desde 180 hasta 270, aquí solamente la tangente va a ser positiva, y para los ángulos que están desde 270 hasta 360 grados, aquí si calculan ángulos que están entre 270 y 360 grados, ya sea seno, tangente o coseno, solo el coseno les va a dar positivo. Entonces la cuestión es que si ustedes simplemente
juegan con el ángulo que está aquí en el gráfico, pueden tender a equivocarse. Entonces, mi recomendación es que usen de ley estas fórmulas, donde estas fórmulas, el ángulo tienen que recordar que es aquel que va desde el eje X positivo hasta el vector. Entonces, pilas, tengan en cuenta esa cosa ya. Si es que ustedes van a usar este método, tienen que, el rato que van a reponer estos valores ya en su problema, notar que la flecha justo está apuntando en una dirección tal que su componente X está obligada a ser negativa. Miren, la distancia que hay de aquí hasta acá de ley tiene que ser una distancia que se encuentra en el eje X en la parte negativa. Entonces, si es que usan ya este método, no este otro que estoy recomendando, si usan no se olviden de poner los signos de acuerdo a donde esté la flecha, ¿sí? Entonces, aquí la componente X debería ser negativa, ¿no? Ya, y finalmente, supónganse que esto de aquí es una fuerza, ¿sí? Es el vector fuerza 1 y este es el vector fuerza 2, ¿sí? La flecha V resulta que es el vector fuerza 1, ¿sí? Y la flecha S resulta que es el vector fuerza 2, ¿ya? Pues las fuerzas son solamente jalones o empujones, ¿ya? Entonces imagínense que aquí está una piedra y alguien le jala con una soga en esa dirección y alguien le jala con otra soga en esta dirección. Alguien le jala con una soga en esta dirección de 15 grados con una fuerza de 7 newtons, por ejemplo, y alguien le jala con una soga a la piedra que está aquí con una fuerza de 3 newtons, pero con esta dirección, ¿sí? Entonces, digamos, la fuerza 1, por ejemplo, sí podría haber venido en estas coordenadas, ¿sí? Y la fuerza 2 pudo haber venido en estas coordenadas polares. Y lo que ustedes hicieron aquí en este caso es transformar las coordenadas polares de la fuerza a coordenadas rectangulares. Miren, aquí también tienen la fuerza en coordenadas polares y lo que hicieron fue cambiar las coordenadas polares de la fuerza a coordenadas rectangulares. ¿Cuándo necesitarían hacer eso? Justo cuando necesitan sumar las fuerzas. Si ustedes suman las fuerzas para ver, digamos, cuál es la fuerza resultante, ¿no? Si suman la fuerza 1 con la fuerza 2, es decir, si alguien está jalando en efecto, imagínense en esta dirección y otro está jalando en esa otra dirección, ¿qué terminará haciendo la piedra? ¿Hacia dónde se terminará moviendo? ¿Hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda? Sí, hacia dónde mismo estará la fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante es la suma de las fuerzas. Como las fuerzas son vectores, entonces sumar las fuerzas es sumar vectores. Sí, entonces, ahora el punto es que la forma en como les mostré para sumar vectores antes era solamente en coordenadas rectangulares. Así que si ustedes les mandan a sumar vectores y les dan los vectores en coordenadas polares, lo primero que tienen que hacer es cambiarles a rectangulares para después sumar. Es decir, aquí sí pueden decir que la fuerza total es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2, donde la fuerza total se obtendría de sumar 6.76, ¿no es cierto? Más menos 1.5, ¿sí? Esto sería la componente X y la componente Y sería simplemente 1.81 más 2.59. Pilas que les voy a mandar un deber, ya mismo se acaba, entonces estarán atentas y atentos al aula virtual. Entonces la fuerza total se puede obtener, miren, así, como cambiando las coordenadas de polares a rectangulares y después sumando, ¿sí? Pilas con eso, les voy a mandar un deber y el jueves ya nos vemos, ¿ya? Piensen si es que quieren mejor las clases grabadas o si prefieren así como estamos ahorita, ¿ya? Entonces me dicen nomás cualquier cosa. Ya nos vemos. Si tienen preguntas, me escriben nomás, Una ¿ya? duda, Sí. ¿en dónde están tus clases En, grabadas?